Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Muñoz Niño Buenos días, mi nombre es Julián Rodríguez Cárdenas. y hoy vamos a presentar una situación cotidiana en la que explicamos las preguntas propuestas sobre UMask, permisos, chmod y otros comandos relacionados. ¿Usted se acuerda cómo eran los permisos de archivos en Linux? Sí, yo me acuerdo que el profesor ya nos había tocado ese tema. Los archivos tienen tres tipos de permisos, que son lectura, ejecución y escritura. Estos se agrupan en tres diferentes sets, o por así decirlo, sí, tres sets, que son permisos para el dueño o el usuario del archivo, permisos para el grupo al cual pertenece el archivo y permisos para otro tipo de usuarios que quieran acceder a ese archivo o directorio. Ok, me mencionas archivos y directorios. ¿Es igual, o sea, cómo se trata entre archivos y directorios? No, tiene una particularidad diferente. El permiso de lectura en un archivo permite abrir el archivo y poder leer su contenido. En un directorio permite acceder al directorio. En escritura, en archivo permite modificarlo y poder borrarlo. Algo también tiene una particularidad muy parecida en directorio. Poderlo mover incluso, que es la parte de modificar, o también eliminarlo. Ya en la ejecución, en el archivo, ese permiso permite que el sistema tome al archivo como si fuera un programa ejecutable, que pueda ejecutar instrucciones simples que pueda albergar adentro, o como si fuera una aplicación. Cambia en directorio, lo que te permite es pasar a través del directorio, es decir, me permite entrar al directorio para ver su contenido y salir de él mediante el comando típico que puede ser el cd. O sea que, por ejemplo, si yo tuviese un archivo, si yo a todos los archivos le diera ejecución, ¿se podría interpretar erróneamente un archivo como ejecutable? Sí, se puede interpretar, y eso también sería un pequeño riesgo de seguridad, o mejor dicho, un gran riesgo de seguridad, porque uno nunca sabe que uno de esos archivos, si se toma como ejecutable, sea un script propio con instrucciones básicas del sistema y puede afectar la integridad propia del mismo sistema. Claro, poder ejecutar por accidente no estoy malicioso, ¿verdad? Sí. Otra cosita, digamos, también me dices que el permiso de lectura te deja ver el contenido de un directorio y el permiso de ejecución te deja pasar por el directorio. O sea que tú técnicamente puedes pasar por el directorio y si tú haces ls, por ejemplo, no verías nada, o sea, no verías los archivos del directorio. No si no tienes el permiso de lectura, porque el permiso de lectura mantiene oculto, por así decirlo, todo el contenido, todos los metadatos y la información propia del directorio. Por lo tanto, si tú, aunque tengas el permiso de ejecución, puedes entrar al archivo, pero no podrías ver qué es lo que hay mediante el comando ls. Ya si conoces específicamente o sabes el nombre de algún tipo de archivo ahí contenido, ya lo podrías ejecutar mediante invocándolo por su nombre como tal. Pero mientras no tengas el permiso de lectura no podrías ver nada. O sea, el directorio no me diría quién es ahí, pero si yo sé quién es ahí, yo puedo. Sí, perfectamente, puedes llamarlo como quieras. Okay. También mencionaba el profesor unos comandos con los que tú podías manejar los permisos. Sí. Hay varios comandos. Podemos manejarlo con el chmod, el chown y el chgroup. El chmod es para permisos en general, lo que ya te había comentado, lectura, escritura y ejecución para los diferentes tipos de usuario. Y el chown es para cambiar a quién le pertenece el archivo directorio. Es decir, si yo quiero ceder la propiedad de un archivo que yo tenga a otro compañero, entonces con el chown puedo cambiar eso. Y con el chgroup es similar al chown, pero solo que cambiamos ese grupo al cual pertenece el archivo directorio. Ok. O sea, con change owner puedes simplemente cambiar puedes cambiar tanto el dueño del archivo como el grupo. Sí, también te permite cambiar el grupo, pero si solo deseas cambiar el grupo, es mejor utilizar el otro porque es más simple y para eso fue diseñado. Cambio, el otro tiene un poquito más de complejidad en su sintaxis, y si te equivocas, por ejemplo, en colocar una ubicación de 2 puntos, que es lo común de ese... Claro, tiene una sintaxis mucho más directa. Sí, entonces si no como bien la sintaxis, entonces puedes equivocar. Entonces, si solo vas a cambiar el grupo, es mejor utilizar el otro. Ok, y chmod tenía una peculiaridad, ¿no? Se podía escribir de dos formas, algo así me suena de la clase. Sí, cierto, se puede escribir de dos formas, que es una forma simbólica y una forma octava. En la forma simbólica utilizamos letras para representar los diferentes grupos a los cuales tiene un archivo, que sería la U para el usuario, la G para grupos y la O para otros tipos de usuarios. Y al agregar permisos se usa un operador lógico, que sería la suma para agregar los permisos, la resta para quitarlos, y el igual para inicializar o asignar ese permiso y ese tipo de permiso, y si no colocamos permisos, pues los dejan eliminados. Un ejemplo típico en el simbólico sería utilizar chmod u más r si queremos agregar permisos de lectura y el nombre del archivo o directorio. Entonces, esa es la forma de usar el comando. Okay. También hay la otra forma de los permisos del chmod, que es de la forma octal. Mantenemos tres octales para los tres diferentes tipos de usuarios, o sea, para el dueño, para el grupo y para otros usuarios.
El octal es una sumatoria que se le hace debido a que los tipos de permisos, lectura y escritura, le asignamos un valor en específico. En este caso, a lectura le asignamos el valor de 4, a escritura le asignamos un valor de 2, a ejecución le asignamos un valor de 1, y si no hay ningún valor, pues asignamos 0. Entonces, en la sumatoria de estos permisos nos va a dar un valor octal entre 0 y 7, y ese es el permiso que el sistema interpretará para asignarle cuántos permisos va a tener el archivo directorio. Un ejemplo práctico sería que si hacemos hmod 700 de nuestro archivo, ahí lo que le estoy asignando es que el dueño del archivo o el propio usuario del archivo va a tener todos los permisos, lectura, ejecución y escritura sobre ese mismo. Claro, pero los demás no pueden exacto, los demás no podían acceder a ese archivo. Entiendo. Pero también hay otra forma de asignar permisos, ¿no? O sea, Chmod lo estamos usando para archivos que ya creamos, ¿no? Que ya existen. Pero si, por ejemplo, yo no quiero cambiar con un archivo que yo vaya a crear en un futuro. Cierto, sí, están los tipos de permisos más. El tipo de permiso más es un permiso predeterminado, es decir, el sistema toma caja forma de permisos predominantes y le asigna ese tipo de permisos a los nuevos archivos que se van creando. Entonces, si yo quiero que los nuevos archivos que crea a partir de este momento en adelante tengan ciertos permisos, entonces yo modifico el UMAX. Entonces, primero modifico el UMAX, es un valor, el UMAX es un valor contrario al chmod en forma octal. Es decir, yo voy a restar permisos, no voy a agregar. Entonces, el UMAX para los tipos de archivos regular, el valor normal sería hacer la resta de 666 menos los permisos que yo quiero quitar. Eso es debido a que el permiso de ejecución en archivos va a estar eliminado por defecto. Eso es por cuestiones de seguridad para que no haya una ejecución de un archivo que sea inejecutable malicioso. Me comentabas de que no se pudiese malinterpretar el archivo o que no se pudiese meter en script malintencionado. Exacto. Claro. Ya para directorio sí se mantiene en 7.7. Okay. Ahí se hace la resta. Ok, y esta resta como tal es resta, o sea, por así decirlo, es como apagar los bits como tal y no como, sino como una resta directa de tal. Sí, entonces es básicamente apagar, como ya comentaba, en 3 bits se asigna un valor para el 4, 2, 1 en lectura y escritura. Entonces, si yo quiero quitar, en ejemplo, un archivo regular, pues el de ejecución, el 1 ya no lo tiene por defecto. Entonces sería entre 4 y 2. Si yo quiero que solo tenga permisos de lectura, entonces yo siempre le quito el 2. Entonces yo pongo que un match esto 222, entonces simplemente hago que todos los archivos que voy creando después de ese momento solo los pueda ver, más no que los pueda modificar. Ok, o sea, si por ejemplo me comentabas que no tenían ejecución por defecto. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, digamos, yo creo un archivo y ese archivo tiene 110 según se crea, básicamente. Y apenas se va a aplicar el más, digamos, incluso si yo tengo un más 11, que en teoría representaría un 13. Yo no voy a crear con permisos 3, sino que voy a es como tal apagar los permisos que coinciden. Sí. Entonces, si tú pones un permiso, por ejemplo 3, que yo quiero quitar un más 333, entonces a la hora de la verdad, no quitarías el valor de ejecución porque ya está quitado por defecto. Entonces, ese no lo apaga, lo ignora el sistema. Pero entonces sí quitaría el valor de 2, es decir, el valor de escritura, porque ese sí lo toma en cuenta. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, yo me había encontrado un ejercicio en línea que básicamente te proponía que dos usuarios iban a compartir una carpeta de música, y yo hasta ahorita lo que yo he pensado es, o sea, tú creas el directorio de música y le asignas un grupo, obviamente pues tienes que crear el grupo y añades a las dos personas que quieren compartir la música a través de ese grupo, y ahí ya cambiarías los permisos para que básicamente tengan lectura, escritura, ejecución tanto dueño como grupo, pero pues que solamente tenga lectura y ejecución los externos, pero si no quieres que tengan permisos, pues le dejas cero. Pero no sé, se me hace como un poco impráctico que tú vayas a crearlo y siempre tienes que andar revisando de que se creó con el grupo que es, se creó con el grupo que no es, y andar cambiando el grupo del archivo. No sé si hay una forma de hacer eso como de una forma un poquito más práctica. Sí, hay una forma más práctica de hacer eso. Primero que todo es un permiso especial, que es el SEGIP, que ese permiso especial lo activamos mediante chmod de forma simbólica G más S. Eso lo que nos permite es que todos los archivos directorio que vayamos creando dentro de ese directorio música hereden el ID del padre, es decir, pertenecen al grupo música. Y de esa forma nos evitamos el inconveniente de estar revisando si el archivo pertenece al grupo música para que nuestro otro compañero o compañera también lo pueda ver. Esa es una forma más práctica de hacerlo. Claro. Sí, tiene mucho sentido. Y por ejemplo, otra pregunta que planteaba el ejercicio era, por ejemplo, si digamos que están los usuarios de Ana y Luis, ¿no? Entonces Ana está poniendo ciertas canciones en la carpeta,
pero Ana no quiere que ni siquiera pueda borrar las canciones que ella pone. ¿Cómo se trataría ahí ese caso? Eso se trataría, eso también se trataría mediante un permiso especial. El permiso especial es SPTV, que lo que me permite es que yo como dueño del archivo, solo yo pueda borrarlo y que los demás miembros del grupo y tengan acceso también a esa carpeta no lo puedan borrar. Esto se hace mediante el comando chmod más T, su forma simbólica. De esa forma es como se activa ese permiso especial. Solo permite que el dueño originalmente sea el único que va a borrarlo. Eso también para evitar que, como digas, que otro lo pueda borrar, ya sea de forma intencional o de forma no intencional. Ya.